Buenos días, señores estudiantes. Tenemos aquí el video número 8. Ya este corresponde a lo que se llama partículas coloidales. Digamos nosotros que ya dejamos el capítulo 4 y empezamos el capítulo 5. Pero ya he recibido algunas preguntas sobre este capítulo. Entonces, yo lo que he querido es hacer una recopilación general para que se entienda un poco más. Les he hecho este cuadro que mal hecho está allí, pero sirve, ¿no? Y creo que ustedes van a comprender un poquito más este proceso. Por eso vamos a empezar diciendo que las partículas coloidales son muy pequeñitas, pero muy pequeñitas, ya son cerca, muy cerca del estado molecular. Entonces, esas partículas, pues, las podemos ver, pero con microscopio electrónico, ¿no? O sea, por eso ustedes en la figura 5.1 pueden ver el estado coloidal, ¿no? Y esas partículas coloidales son muy pequeñitas y son difíciles de remover. Las partículas de suspensión, pues, es mucho más fácil. Estas son mucho más difíciles de remover, pero vamos a ver a trabajar. ¿Qué son las partículas coloidales? Pues decíamos nosotros, las partículas coloidales, partículas muy pequeñitas. Esta es una partícula coloidal y esta también es otra partícula coloidal. Entonces tenemos partículas coloidales cargadas negativamente. Están cargadas negativamente. Pero cada partícula está, digamos, rodeada de dos capas. Una capa interna y otra capa externa. Por eso la teoría es de la doble capa, una capa interna y una. Entonces, si tenemos, por ejemplo, esta partícula que fuera de arcilla o muy pequeñita, entonces esta está rodeada de una capa, ¿no?, que se llama capa adherente, ¿no? Entonces, o capa compacta. O sea, esta capa, como estamos en el agua, se mueve esta partícula y se mueve simultáneamente esta placa adherente o compacta. Simultáneamente ella se va moviendo. Es decir, es algo que lleva inerte la partícula. Aquí se genera, en esta parte central, se genera lo que se llama un plano de cizalla. Este plano de cizalla nos divide la capa adherente o compacta de esta capa que está aquí en azul, que se llama la capa difusa. Entonces, entre la capa difusa y la capa adherida hay un plano de cizalla. Esto después tiene iones y contraiones y entonces aquí estarán en equilibrio. En cambio aquí estos iones y contraiones son los que se mueve, esta partícula se mueve y ellos van con el movimiento alrededor de la partícula, pero entran o salen, por eso son iones negativos y positivos y contraiones. ¿Esto que está generando? Esto genera un campo magnético, digamos como un campo magnético aquí en la partícula, ¿no? Entonces, ella genera su campo magnético aquí, digamos que es un campo magnético. Y de igual manera hay otra partícula aquí de iguales características, capa adherida, capa difusa, y ellas no se pueden juntar. ¿Por qué? Porque cuando quieren juntarse, ellas se repelen, ¿no? Entonces, juntándose esto, y esto, ellas se repelen. Por eso estas partículas se llaman estables, ¿no? Porque están allí, no pueden entrar en contacto. Y entonces, como no entran en contacto, no pueden unirse ni pueden sedimentar. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? Pues quitar esta capa difusa para que estas partículas se puedan unir. Entonces, ¿qué hacemos para quitar esta capa difusa? Pues para quitar esa capa difusa hay un procedimiento y esa es utilizar coagulantes. Los coagulantes, pues hay coagulantes de tipo, digamos, sulfato de aluminio, ¿no?, minerales, y polielectrolitos. Puede ser sulfato de aluminio o cloruro férrico. El cloruro férrico es mucho mejor que el sulfato de aluminio, pero el más utilizado es sulfato de aluminio, que viene en sólido, pero también en líquido. Pero el cloruro férrico es mucho mejor porque tiene rangos de aplicación de pH mucho más grandes y es más pesado, o sea que se digiere también. Y aquí tenemos los polielectrolitos, ¿no? ¿Qué son los polielectrolitos? Pues son coagulantes de tipo artificial, digamos.
Entonces, dentro de estos polielectrolitos tenemos lo que nosotros llamamos el policloruro de aluminio, que es uno que utilizamos generalmente en la planta de Centenario. Bien, entonces este coagulante ejerce dos funciones. La primera, se introduce en la mezcla rápida, o el primer proceso, el coagulante en la mezcla rápida. ¿Y qué genera este coagulante? Ionización, se ioniza toda esta zona. Se ioniza toda esta zona y toda esta zona. Y también produce cadenas poliméricas. Entonces, miren ustedes el coagulante, inicialmente el contacto con el agua, el coagulante se ioniza, pero también puede generar cadenas poliméricas. Entonces, entremos por este caso. Entonces, ionizado esto, y estos iones y contraiones, lo que hace el polímero, digamos, el coagulante, es desestabilizar este campo magnético. Y desestabilizado, este campo magnético queda así. O sea, la capa, ¿no? La capa adherida, la partícula y su capa adherida. Perdió su campo magnético porque este coagulante ionizó eso, y entonces este campo magnético se disminuyó hasta este punto. Entonces, esta partícula está así y esta partícula está así. ¿Por qué? Porque se utilizó coagulantes, se ionizó esto, se disminuyó el campo magnético, y este campo magnético con esta partícula ya queda libres. Aquí hay algo que se llama potencial Z, ¿no? El potencial Z, ¿no? Este potencial Z es un elemento importantísimo que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste este potencial Z? Esa es la energía requerida para atraer una carga unitaria desde el infinito al plano de cizalla. Es la energía necesaria para traer una partícula desde acá hasta acá. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que este campo magnético se redujo? Pues midiendo su potencial Z. Generalmente, en este punto, en el plano de cizalla, en este punto, plano de cizalla, el potencial Z es igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para determinar si el potencial Z? Pues lo que tenemos que tener es un equipo que determine, un equipo que se llama potenciómetro, que me determine el potencial Z. Si yo voy utilizando coagulante, voy utilizando más coagulante y el potencial Z me va rebajando, entonces yo tengo que medir, yo estoy utilizando más coagulante hasta que este potencial Z se vuelva a 0. Entonces, cuando se vuelve el potencial Z igual a 0, quiere decir que ya no tiene ese campo magnético y estas partículas se pueden. Por eso es muy importante este potencial Z, porque me determina, ¿no? Hasta qué punto yo puedo, la capa difusa deja de existir. Entonces, por eso necesitamos el potenciómetro. Y una vez que he determinado la cantidad de sulfato de aluminio para que el potencial Z sea igual a 0, pues ahí esa es la dosis óptima para ejercer este sistema por ionización que tenemos aquí. Estas dos partículas se unen, ¿no? Ya le quitaron el campo magnético, se van uniendo. Al unirse estas dos partículas, pues ya esta partícula, ¿por qué se unen? Si estas tienen positivo y positivo, pues, pero aquí dentro de la capa adherida hay electrones, y los electrones tienen movimiento, giran alrededor de sí mismos y generan un campo magnético. Pues ese campo magnético es una fuerza de atracción, ¿no? Y eso hace que esta partícula se junte con esta partícula. Por eso es importante la fuerza de Van der Waals. Es una fuerza de atracción muy pequeña, débil, pero que permite que estos núcleos se junten. Estos núcleos juntados, pues vemos aquí, ya tenemos aquí varios núcleos, y esto es lo que se denomina microfloc. O sea, no se forma un floc, sino un floc, sí se forma un floc pequeñito que se llama microfloc. Cuando utilizamos digamos, esta secuencia, pues se genera, ¿no? Específicamente cuando, ¿no? Son microflocs. ¿Y cuándo se generan los microflocs? Pues cuando apenas introducimos el coagulante, en un tiempo menor de un segundo ya se ha generado este microfloc, ¿no?
Una vez generado este microflow, lo utilizamos como en los procesos de filtración directa ascendente y de doble filtración. Porque eso tienen, estos filtración tienen unas piedras y el microflow puede flocular dentro de las piedras. Entonces, por eso este sistema, como le digo, es filtración directa ascendente y doble filtración. Es lo que tenemos ahí. Bueno, por acá, pues, entonces, lo que se genera en el coagulante son cadenas poliméricas. Por ejemplo, entonces se forma esto y también se forman las cadenas poliméricas. Cadenas poliméricas del sulfato de aluminio son unas raíces, ¿no? Entonces, estos son monómeros y generan polímeros y estas raíces, pues, cogen estas partículas y las adhieren. Aquí ya aparecen las raíces. Pero tenemos también cadenas poliméricas. Estas son las que forman del sulfato de aluminio, pero los polímeros o polielectrolitos, estas cadenas poliméricas ya están formadas. Ya vienen formadas, o sea, no tienen que formarse. Entonces, muy rápido reaccionan. Esto lo pueden hacer en un tiempo, la generación de cadenas poliméricas, en un tiempo mayor de 1 a 8 segundos. Por último, diríamos nosotros que este proceso, cuando se da microfloculación y cadenas poliméricas, son los sistemas convencionales de potabilización. Bueno, muchas gracias y con esto termino el video.